Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos alegres, nos sentimos bendecidos que sábado con sábado podemos estudiar la escuela sabática. Y en esta mañana que estamos hablando sobre la serie del Evangelio de Marcos y tenemos nuestra lección número 8 que lleva por título ¿Quién es un discípulo? Donde vamos a estar hablando ahora de qué manera nuestro Señor Jesucristo no únicamente hace el llamado, sino ahora cómo forma Él a sus discípulos para que sean personas fieles ante la palabra de nuestro Dios. Y antes de ello quisiera mencionar algunas características que debe de tener el discípulo. Sé que no aparece exactamente en la escuela sabática, pero sería de grande beneficio para nuestras vidas entender realmente qué es lo que nuestro Señor Jesucristo desea cuando llegamos al conocimiento de la palabra y nos convertimos en sus discípulos. Así que un verdadero discípulo de Jesucristo exhibe una serie de características que reflejan su amor y su compromiso con el Señor. Es lo que vamos a ver en esta lección, cómo estas características hacen reflejar en la vida de cada uno de nosotros el compromiso que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que eso lo vimos desde el principio, cuando nuestro Señor Jesucristo le habla a sus discípulos y les dice que vayan en pos de Él. Inmediatamente nos damos cuenta de ello. Estas son algunas de las características o principios que se encuentran en los discípulos según la palabra de nuestro Dios. Y vamos a mencionar 6 características que nos van a ayudar a entender no únicamente lo que pasó allá con los discípulos, con los apóstoles, sino también lo que puede surgir en nuestra vida cuando aceptamos el compromiso de ser discípulos de nuestro Dios. Y la primera es fe inquebrantable, que es la número 1 que nos ayuda a entender que la fe que debemos de tener para que nuestro Dios tiene que ser una fe inquebrantable. Y recordemos que porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Tiene la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios. Esta persona que tiene esa fe inquebrantable tiene la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios. Primeramente lo vimos en Marcos 1.1, donde se menciona a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, como el Hijo de Dios. Y el único camino para la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando tenemos esa fe inquebrantable, inmediatamente nos ponemos a pensar que Él es el camino. Su fe lo impulsa a confiar en nuestro Dios. Así que esa fe que llega a la vida de nosotros, a la vida del discípulo, inmediatamente nos da la confianza en nuestro Dios en todas las circunstancias, sin importar los desafíos que vengan en la vida o dificultades que podamos enfrentar cada uno de nosotros. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo enseña a sus primeros discípulos para que aprendan a tener esa fe y que sean impulsados a confiar a nuestro Dios. Y mire cómo les enseña primeramente en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 8:34, donde nos dice, y llamando, dice, a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí está el llamado de nuestro Señor Jesucristo de seguirle, de tomar esa cruz, ese momento de nuestras vidas que nos acercamos a Él y pase lo que pase, venga lo que venga, nuestra fe nos lleva al camino de nuestro Señor Jesucristo. La número 2, recordemos que pusimos 6, es compromiso total, que tengamos el compromiso de seguir a nuestro Señor Jesucristo en cada momento, no nomás cuando tenemos ganas. El discípulo implica un compromiso total con nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos comprometido y quiero que sepan que eso es lo que deseaba nuestro Señor Jesucristo cuando empieza a hablarle a sus discípulos de que tengan un compromiso de nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero discípulo está dispuesto a darlo todo. Y es lo que deseaba nuestro Señor Jesucristo de sus discípulos y hasta nuestros tiempos. Es lo que desea, el compromiso y estar dispuestos a darlo todo por el amor de nuestro Señor. Está dispuesto, dice, a renunciar a sus propios deseos. Y Jesucristo dijo, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y seguir la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida, incluso
cuando eso signifique ir en contra de la corriente de la sociedad. Hemos decidido seguir a Cristo y yo creo que ahí está un canto muy hermoso que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Por qué? Porque dimos nuestro voto de servir a nuestro Dios, de renunciar a todos los deseos de la carne. Y lo vemos en Marcos 1, 17 a 18 que dice, y le dijo Jesús, venid en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres, dice, y dejaron aquellos hombres, dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. El compromiso de dejarlo todo, ¿por qué? Por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que sepan que hasta los discípulos se acercan a nuestro Señor Jesucristo y le dicen, bueno, y nosotros que hemos dejado todo, ¿qué es lo que tú tienes para nosotros? Pero recordemos, es un compromiso que tenemos con nuestro Dios. La 3 es obediencia a la palabra de nuestro Dios. Nuestra guía, nuestra meta es la palabra de nuestro Dios. La semana pasada mencionaba sobre las tradiciones. Ahora nos guiamos por la palabra de nuestro Dios. Un discípulo, según la Biblia, está comprometido con la obediencia de la palabra de nuestro Dios. Su guía es la palabra de nuestro Dios. Reconoce que la Biblia es la autoridad final en sus vidas y se esfuerza a vivir de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Así que nuestro Dios nos ha dejado un hermoso volumen de la palabra de nuestro Dios y esa es nuestra guía. Adoramos a nuestro Dios no como nosotros queremos, sino como Él desea que le amemos. Su deseo es agradar a nuestro Dios. Ese debe ser nuestra prioridad, de agradar a nuestro Dios y buscar su voluntad en todas las decisiones que tomamos en nuestra vida. Así que, y esto nos ayuda porque yo creo vemos el consejo que le dio Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En fin, se bien la palabra aquí, aprobado, cuando nos acercamos ante la presencia de nuestro Dios, cómo debemos de estar aprobados ante la palabra de nuestro Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de nuestro Dios. Adoramos a nuestro Dios no como nosotros queremos, sino como la palabra de nuestro Dios dice que debemos de adorarle, obedeciendo la palabra de nuestro Dios. Esa es nuestra guía y por medio de ello, como dice nuestro Señor Jesucristo, Él es el camino, es la verdad y es la vida, y nuestra esperanza es seguir a nuestro Dios. Otras cosas que nuestro Dios desea del discípulo que es verdadero, que confía en nuestro Dios, es amor a Dios y amor al prójimo. Y quiero que sepan que este paso que estamos viendo, esta característica de amar a nuestro Dios, el amor a Dios y al prójimo, es una característica fundamental de un discípulo que seguía según la palabra de nuestro Dios, según la Biblia. Jesús mismo enseñó que el amor a Dios y al prójimo es el mayor mandamiento y nuevamente esto es lo que nos identifica al discípulo de nuestro Dios, que ama a nuestro Padre Celestial y que también ama al prójimo. Un verdadero discípulo demuestra este amor a través de las acciones que hacemos. Yo creo que el mundo nos ve y tenemos que presentar a nuestro Señor Jesucristo por nuestras acciones que hacemos. Dice, y actitudes hacia los demás. Como nos comportamos en el trabajo, en la escuela, en diferentes actividades, demostramos realmente lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho con cada uno de nosotros, mostrando compasión, perdón y generosidad, que es lo que el verdadero discípulo de nuestro Dios. Y recordémonos que nuestro título es ¿quién es un discípulo? Tú eres un discípulo y espero que en estas 4 características que hemos hablado las tengamos y que podamos vivir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Mira lo que dice Juan 13:35. En esto conocerás que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Qué triste cuando muchas de las veces movimientos religiosos se andan peleando unos con otros, cuando la palabra de nuestro Dios dice, en esto vas a conocer mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Es por ello que la característica número 4 es amor a Dios y al prójimo. Y también nos dice Mateo
a 22:37, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el amor que debe de tener el discípulo de nuestro Dios, de amarle con todo el corazón, con toda la alma y con toda su mente. Ese es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante y es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Todo mundo, tu hermano, tu vecino, tu pariente, todas estas personas son tu prójimo. ¿Y qué tenemos que hacer? Enseñar que amamos al prójimo, porque de esa manera el mundo va a ver a nuestro Señor Jesucristo a través de las acciones que nosotros hacemos. También otra característica del discípulo es la vida de oración. Debemos de tener una vida llena de oración, y yo creo que vimos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que dice que a tiro de piedra, dice que allí doblaba su rodilla y clamaba a su Padre celestial. Un discípulo, según la Biblia, tiene una vida en oración constante. Reconoce la importancia de mantenerse o mantener una comunión constante con nuestro Dios a través de la oración, y depende de su guía y de su fortaleza en todo momento. Dios es el que nos guía, Dios es el que nos cuida, nos protege, y por medio de la oración tenemos esa plática con nuestro Dios para que Él nos siga manteniendo en la obediencia. La oración es una forma de comunicación con nuestro Padre Celestial y buscar su dirección en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? La oración nos va a ayudar a caminar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y mira lo que dice Pablo a la iglesia de los Efesios en 6:18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esa es la oración de que te levantas, te acuestas, vas caminando, vas en tu carro, estás orando a tu Padre Celestial. Eso es lo que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros, y velando en ello con toda perseverancia. Síguelo haciendo, no pares de hacerlo, y suplica, dice, por todos los santos. Cuando estés orando, ora por la congregación, ora por donde tú te reúnes. ¿Para qué? Para que el Señor abra puertas y traiga más almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y la número 6, busca hacer discípulos. El discípulo busca hacer más discípulos. Yo creo que todos recordamos que nuestro Señor Jesucristo dio este mandamiento, y ahorita lo vamos a ver en el libro Mateo 28:19. Un verdadero discípulo comprende que parte de su llamado es hacer discípulos para nuestro Señor Jesucristo. Debemos de comprender que parte de nuestro llamado es hacer discípulos para honra y gloria de nuestro Dios. Se compromete a compartir el evangelio a otros, enseñándoles las verdades de la palabra de nuestro Dios y ayudando a la gente a que crezca y que tenga una relación con nuestro Señor Jesucristo. Están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en el discipulado de otros, guiándolos hacia la vida de la fe y de la obediencia. Ese es el trabajo de cada discípulo, ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Y dice Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas estas cosas que os he mandado. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que son estas 6 características que nos ayudan a cada uno de nosotros a vivir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, ya que nuestro título de la lección es ¿quién es un discípulo? Un discípulo, nuevamente voy a repetirlas para que sepan. La número 1 es fe inquebrantable. La número 2, un compromiso total. La número 3, obediencia a la palabra de nuestro Dios, amor a Dios y al prójimo. Y la quinta es una vida llena de oración. Y la sexta, busca hacer discípulos. Ahora vamos a nuestra escuela. Yo creo que ya con esto pudimos entender lo que el Señor quería con sus discípulos. Y si vamos al texto base, si tienes el libro de Marcos, capítulo 9, 35, y dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, dice la palabra, entonces él se sentó y llamó a los 12. Aquí vemos el llamado, y es lo que hemos estado hablando a través del libro de Marcos, les enseñarles que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice, él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos
y servidor de todos. Aquí nos enseña algo maravilloso. Siempre nuestro Señor Jesucristo deseaba que fuéramos servidores y Él mismo dice que Él vino a servir, así que nos dejó el ejemplo. Yo creo que lo vemos en la cena del Señor, donde vemos que nuestro Señor Jesucristo lava los pies a cada uno de los discípulos. Así que el objetivo de la lección es examinar las enseñanzas del reino de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente vemos las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo, muchas de ellas por parábolas, enseña lo que estaba pasando con el reino de nuestro Señor Jesucristo. Es examinar las enseñanzas del reino de Jesucristo relacionadas a lo que es un discípulo mientras Él o nuestro Señor Jesucristo se conduce al sufrimiento en Jerusalén. Ya estamos llegando al momento donde a nuestro Señor Jesucristo va a llegar hasta el Gólgata, donde va a ser crucificado, y cómo esas enseñanzas llegan hasta nuestra vida. Así que vamos a ubicarnos en el libro de Marcos a 9:33 y mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. 9:33 en adelante. Y llegó a Capernaum, dice, y cuando estuvo en casa, le preguntaron. Llega nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que están en tranquilidad, y nuestro Señor Jesucristo, aunque ve las acciones de sus discípulos, siempre tiene una enseñanza para ellos. Y nuestro Señor Jesucristo los ve que ha surgido algo, y ahora nuestro Señor Jesucristo hace una pregunta y dice, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? ¿Por qué están alegando los unos con los otros? Mas ellos se quedaron callados. No hallaban qué decir a la pregunta que nuestro Señor Jesucristo les dice, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Nuevamente, cada uno de ellos queriendo ser mayor en el reino. Yo creo que es algo, para mí, algo normal, mas sin embargo nuestro Señor Jesucristo va a dar una enseñanza a consecuencia de pelearse por el primer puesto en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 35, entonces se sentó y llamó a los 12 y les dijo, ahora está nuestro Señor Jesucristo con su grupo de 12, les va a dar una enseñanza. Se ha dado cuenta que vienen discutiendo porque todos quieren ser el primero. Dice, si alguno quiere ser el primero, les dice ella a los 12, si alguno de ustedes quiere ser el primero, quiero decirles algo, que el primero, dice, será el postrero de todos y el servidor de todos. Dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo. Ahora mire la plática de nuestro Señor Jesucristo, cómo ahora le dice que el que quiere ser primero tiene que ser el postrero, o mejor dicho, tiene que ser el que sirve a todos los demás. Y agarra a un niño y dice el 37, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que ame a mí, dice, me recibe. No me recibe a mí, sino al que me envió. Así que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, estamos también aceptando a nuestro Padre Celestial. ¿Qué enseñanza le está dando aquí nuestro Señor Jesucristo a todos sus discípulos? De que deben de ser servidores, de que tienen que recibir a los niños, de que tienen que ser como un niño. ¿Para qué? Para poder ser primeros en el reino de nuestro Dios. Y dice ahora Marcos 10:35. Mire ahora la otra enseñanza que da nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que estamos pidiendo. Así que se acercan estos dos hermanos, los hijos de Zebedeo, se acercan a nuestro Señor Jesucristo, y mire la petición que le ponen a nuestro Señor Jesucristo y la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo va a dar. Él les dijo, ¿qué queréis que ellos hagan? Tienen una pregunta, díganme. Y se acercan a nuestro Señor Jesucristo. Y mire cuál es la razón. Dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Mire la petición que están pidiendo estos dos hermanos, uno de ellos Juan y el otro Jacobo, y le dicen que uno esté a la derecha y que el otro esté a la izquierda, y el otro a tu izquierda, dice el 38. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que piden, ustedes no están entendiendo lo que es el reino de nuestro Dios. Y si recordamos
enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que lo vamos a ver en otros evangelios, que cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo dice que va a poner unos a la derecha y otros a la izquierda, y a los de la derecha les va a decir, venid benditos de mi Padre, a los de la izquierda, apartados de mí. Así que tenemos aquí una petición que no han entendido los discípulos muy bien, y nuestro Señor Jesucristo está contestándolos. Entonces Jesús les dice, no sabéis lo que pidéis. Dice, podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Yo creo que la contestación inmediatamente es sí podemos. Dice, ellos dijeron podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse, dice, el uno a mi derecha y el otro a mi izquierda, no es de mí darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Así que inmediatamente empieza a enseñarles, y mire la reacción. Dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Así que estos estaban tomando ventaja, platicando con nuestro Señor Jesucristo, ponme uno a la derecha, ponme a la izquierda, y la pregunta es, bueno, ¿y los otros 10 dónde iban? ¿Dónde iban a quedar? Mas Jesús, llamándole, les dijo, nuevamente les llama a los 12, vengan para acá, no están entendiendo mi reino, quiero enseñarles. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de los, dice, de las naciones, se enseñorean de ellos, y sus grandes, dice, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Mi reino no es como este reino. Mi reino es diferente, y eso le pertenece a nuestro Dios decidir quién va a la derecha y quién va a la izquierda. Dice el 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Nuevamente, la enseñanza del capítulo 9, ahora la vemos en esta, donde el Señor les dice que el que quiere ser el mayor tiene que ser el servidor, y el que de vosotros quiere ser el primero, dice, necesita ser siervo de todos. Nuevamente la enseñanza, el discípulo entonces tiene que ser una persona que sirve a nuestro Dios, que ha dejado todo y que va a servir a todos a los que están alrededor de ellos. Y Jesucristo nos dio enseñanza que aún hasta su muerte sirvió a cada uno de nosotros, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Ahora se da él el título de Hijo de Hombre, y dice, él vino para ser servido, sino para servir. No vino para ser servido, sino para servir. Nuevamente, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Esto es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. No vino, aunque era el Hijo de nuestro Dios, no vino para que le sirvieran, sino Él vino a servir. Ahora, en esto en mente, vamos a ver ahora medita en esto que viene siendo nuestra introducción. Mira lo que dice. En la última lección, dice, vimos cómo Jesús se reveló a sus discípulos como el Cristo, y cómo su mesianismo de siervo sufriente, dice, contrario a la institución, se le relaciona con el discipulado. Y si recordamos la semana pasada, donde mencionamos, donde nuestro Señor Jesucristo hace la pregunta, bueno, ¿y quién dicen las gentes que soy yo? Y bueno, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Ahora estamos viendo cómo se está preparando al discípulo, y quiero que sepan que aquí los discípulos, hay momentos que entienden a nuestro Señor Jesucristo, hay momentos que no saben cómo actuar, y yo creo que cuando empieza nuestro Señor Jesucristo a mencionarles que va a ir a Jerusalén y que va a ser crucificado y que va a morir y que va a resucitar al tercer día, ellos esperaban un Mesías que destruyera a los romanos, y que ellos los discípulos pudieran tener un puesto de fama con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando les dice que va a morir, como que los discípulos no entienden el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Al final de esta sección de Marcos 9 que leímos, los discípulos quedan confusos y temerosos. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo? Bueno, queremos ser los primeros en el reino, pero tú nos dices que para ser los primeros tenemos que servir, tenemos que aceptar a los pequeños. La palabra de Jesús sobre la cruz y la muerte trastorna sus expectativas. ¿Cómo puede ser posible que el Mesías va a ir
a la cruz, lo van a crucificar, va a morir y que va a resucitar. No entienden el concepto, aunque ven su autoridad, su poder, aún todavía no entienden la totalidad de lo que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo. En respuesta a esta dificultad, Jesús continúa preparando a los discípulos para lo que había de venir. Siempre estuvo preparándolos, enseñándolos. Esos 3 años y medio fueron de enseñanza para los discípulos, y quiero que sepan que al final de cuando nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, los discípulos de una manera ya están preparados para el segundo episodio de lo que va a venir en la vida de ellos. Mientras tanto, las enseñanzas acerca del discipulado del reino según se conducen hacia Jerusalén. Va nuestro Señor Jesucristo diciéndoles que va a ir a Jerusalén, que va a ser crucificado. Las enseñanzas siguen con cada uno de ellos, aunque no las entienden. Quiero que sepan que en todos modos van observando y viendo lo que está pasando. Esta larga sección está enmarcada por dos enseñanzas de Jesús tocante a la naturaleza de ser sus discípulos. Y nuevamente vimos en el capítulo 9, vimos uno cuando se están entre ellos disgustados, peleando de quién va a ser el mayor. Y vemos en el capítulo 10 también la segunda, donde Jacobo y Juan platican con nuestro Señor Jesucristo para tomar ese puesto de la derecha y de la izquierda. Sigue diciendo nuestra introducción: los discípulos discuten entre sí de quién sería el mayor entre ellos, y Jesús los oye y los confronta. Dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Él toma a un niño en sus brazos. En realidad, el que ocupa el último lugar en la estructura social, dice: el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Yo creo que los niños en aquel tiempo era algo no tanto de consideración, mas sin embargo el Señor dice: el que recibe a un niño me recibe a mí. Los niños no representaban a una persona en el mundo antiguo, de modo que al señalar a un niño, Jesús invierte sus modos de pensar respecto a la grandeza. Y yo creo que lo vemos cuando nos habla en diferentes ocasiones que la multitud era de 5,000, sin contar a los niños. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo trae al niño dándole el valor. Dice: si ellos quieren la grandeza del reino, entonces deben llegar a ser los más pequeños de todos. Un niño, un siervo. Cristo muestra su anticipo, dice, con el afecto que tiene con estos pequeños, donde los ama y donde nuevamente pone a su reino primeramente para ser servidores ante el mundo. Sigue diciendo, al otro extremo de esta afección, Jesús retorna a este tema. De regreso en el camino, los hijos de Zebedeo que mencionábamos ahorita buscaron una posición, uno a la derecha, otro a la izquierda, de la izquierda del reino de nuestro Señor Jesucristo, y empieza el pleito. ¿Por qué? ¿Quién sería mayor en el reino? Jesús ya está listo para otro momento de enseñanza. He aquí el centro del Evangelio de Marcos. ¿Cuál es la enseñanza? Que el que se humille, ese será ensalzado. El que sirva, ese será el primero en el reino de nuestro Dios. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad, pero no será así en el reino de nuestro Señor Jesucristo, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y yo creo que surge lo mismo con cada uno de nosotros, donde ahora somos los servidores de nuestro Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? Dice, porque no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Este es el camino de la cruz. Así como debe ser el negarse a sí mismo, pero más que todo, este es el camino del Maestro, de llegar, de servir, de ir hasta la cruz en rescate de cada uno de nosotros. Y el nuestro también, como sus discípulos, en medio de estos textos de apoyo, de Marcos 9:38 en adelante hasta el 10:31, Jesús va
a instruir a sus discípulos en varios asuntos prácticos. Primeramente, en 9:38 al 41 les habla de el sectarismo, a casos, dice, a causar tropiezo a alguien en el verso 42 y 48, el valor de la sal, al matrimonio y el divorcio, bendición por los niños, dice mandamiento y la cruz, y confianza en las riquezas. Todos estos ejemplos, desde el divorcio, desde el matrimonio, desde hacer tropiezo que caiga alguien, todo esto moldea a los discípulos a que tengan las características de un discípulo, porque no todo el tiempo iba a estar nuestro Señor Jesucristo, sino que iba a llegar el momento que iba a ascender al cielo, pero ellos tendrían que acercarse más a nuestro Dios. Dice, al fin, los discípulos siguen con temor, no entienden, batallan para entender a nuestro Señor Jesucristo, pero en el verso 32 los vemos con ese temor, tal vez porque se dieron cuenta que todo aquello que ellos pensaban que iba a suceder era equivocado, y también porque están comenzando a creer que lo que Jesús ha venido diciendo está por suceder. ¿Qué decía? Que iba a ser crucificado. Por tercera vez dice, él predice su sufrimiento. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y, dice, y le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, y nos dice ahí, será azotado, va a ser escupido, le van a matar, pero maravilla que al tercer día iba a resucitar. Y nuevamente ellos no entienden la totalidad de lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo. ¿Por qué? Pues que ellos esperaban un Mesías que iba a destruir el imperio romano, y que él era el que iba a tomar toda la rienda sobre todo lo que estaba alrededor, mas sin embargo Jesucristo les dice que va a ir a morir. Bajo estas circunstancias, tal vez podemos perdonar sus temores. ¿Por qué? Porque tenían el miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Si lo van a matar, ¿dónde quedamos nosotros? Posiblemente el temor a la cruz también sea algo aterrador, donde ellos estaban diciendo qué va a pasar con nuestras vidas. Ahora veamos las preguntas. Dice la primera pregunta: ¿con qué mensaje esencial, dice? Y es donde vamos a estar viendo aquí, ¿con qué mensaje esencial sobre el discipulado Jesús enmarca toda esta sección? Y yo creo que lo podemos ver tanto desde a Marcos 9 hasta el 10, que son los dos capítulos que estamos teniendo, donde nuestro Señor Jesucristo primeramente platica con sus discípulos y les dice que disputáis entre vosotros cuando iban en el camino, y nuestro Señor Jesucristo les hace la pregunta: bueno, ustedes dicen que quieren ser el mayor en el reino, el que quiera ser mayor en el reino, y dice, si alguno quiere ser el primero, debe de ser el postrero, de servir a todos los demás. Así que esta es la enseñanza, esto es lo que nuestro Señor Jesucristo empieza a enseñarle a cada uno de ellos, para que entiendan que para ser grande en el reino de nuestro Señor Jesucristo se necesita ser servidor. Y yo creo que hasta nuestros tiempos podemos pensar en esto, que aún los servidores o los discípulos que sirven a nuestro Dios, que es usted, que soy yo, debemos de ser personas que servimos tanto en el templo, tanto fuera del templo, donde ayudamos, donde servimos, porque somos sus discípulos, y sus discípulos siempre deseamos ser los primeros, pero para ser los primeros tenemos que primero ser servidores. Y la otra enseñanza que lo vimos en aquellos dos hermanos, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo, donde se acercan y uno quiere estar a la derecha, otro quiere estar a la izquierda. Únicamente se acercan ellos dos, pero cuando los otros 10 se dan cuenta que está estos dos hijos de Zebedeo, tanto a Jacobo y Juan, se disgustan y dicen, bueno, ustedes se nos adelantaron, también nosotros 10 quisiéramos estar a la derecha o a la izquierda, pero nuestro Señor Jesucristo se prepara a enseñarles nuevamente la enseñanza de para poder estar en el reino de nuestro Señor Jesucristo se necesita ser servidores ante la palabra de nuestro Dios. Y Él, nuestro Señor Jesucristo, Él se usa como ejemplo, porque el Hijo del Hombre no vino
ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Ahora nos toca también a nosotros dar nuestra vida para que rescatar a todos aquellos que están perdidos. Así que si quieres ser el primero, la palabra clave es ser servidor en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice la pregunta número 2. ¿Qué papel, dice, qué papel juegan los niños en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo tocante al discipulado? Y yo creo que nos da enseñanzas en diferentes partes de la palabra de nuestro Dios, no meramente en Marcos, también Mateo nos habla de que tenemos que hacernos como niños. ¿Para qué? Para poder heredar el reino de nuestro Dios. Y dice, los niños cuyo valor era menor que un esclavo, era tomado casi como persona inexistente en el mundo antiguo. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dice que quien acepta a un pequeño está también aceptando al Padre Celestial. Esto contrasta agudamente con el enfoque moderno respecto a los niños. Y aquí tenemos algo, podemos pensar, o muchas de las veces pensamos que los niños no tienen el valor, mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo toma este ejemplo de que los niños tienen un valor tanto en el reino de Él como en el reino venidero. Y dice, y ella es casi el extremo opuesto que él inmediatamente enseña. Quizá no se tenía tanto valor ante ellos el ser un niño, pero llega nuestro Señor Jesucristo y enseña y dice, dejen que los niños vengan a mí. Lo vemos en Marcos 10, 13 al 15, donde nos enseña a cada uno de nosotros de que nos hagamos como niños, de que aceptemos a nuestros niños, el cariño que nos dan, y nuestro Señor Jesucristo nos lo pone a cada uno de nosotros. Ahora nos ponemos a pensar, bueno, y nosotros como seguidores de nuestro Dios debemos de ahora atender a esos pequeños. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios nos dice que tenemos que hacernos como niños y también que debemos aceptarlos, porque quien no se haga servidor no entrará en el reino de nuestro Dios. Todas las enseñanzas que vemos a través de Marcos 9 y Marcos 10 es el molde que nuestro Señor Jesucristo utiliza para que cada uno de estos personajes o estos 12 discípulos que Él tiene entiendan el propósito del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente yo les mencionaba, muchas de las veces tenían temor, tenían miedo, porque Él les hablaba que iba a morir cuando ellos esperaban que Él era el que iba a destruir a los romanos. Mas sin embargo nuestro Señor Jesucristo les dice, mi reino no es de este mundo. Así que pensemos en ello. Ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo es algo difícil, es un compromiso muy grande, mas sin embargo es un compromiso muy digno. En esta mañana deseo de todo corazón que si el Señor te ha llamado para que seas discípulo de Él, yo creo que tenemos que ser servidores de este tiempo. ¿Para qué? Para estar de pie en el reino de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana deseo de todo corazón que el Señor te bendiga y que tengas un bonito sábado.